Bueno a todos gente, ¿qué tal? Soy Maverick y estamos aquí en un nuevo vídeo en el canal. Hoy os voy a enseñar sliders para FIFA 23. Ojo con esto importante en Next Gen, ¿vale? Si jugáis con el gameplay de All Gen, ¿vale? Si jugáis en Play 4 o en Xbox One, estos sliders no os los recomiendo básicamente porque no los he probado. Entonces no sé si van a funcionar bien en ese gameplay. Pero si jugáis en Next Gen, si jugáis en ordenador o jugáis en Play 5 o en Xbox Series X, pues sí que podéis probar estos sliders, ¿vale? Si queréis probarlos con All Gen podéis hacerlo, pero a lo mejor al ser el gameplay diferente se notan también diferentes los sliders y no funcionan todo lo bien que tendrían que funcionar, y como no lo he podido probar pues tampoco os puedo decir si os van a ir bien o os van a ir mal, ¿vale? Así que repito chicos, sliders para Next Gen. Dicho esto, yo los he probado poquito, pero sí que obviamente llevo jugando ya desde que salió el FIFA y sé dónde están los fallos, o sé dónde creo que el gameplay no acaba de ser todo lo bueno que debería ser o todo lo realista que debería ser. Con estos sliders básicamente no estoy haciendo o no intento, con estos sliders no quiero intentar que el juego sea más difícil, cosa que puede que lo sea, pero sí que lo que voy a intentar con estos sliders que os voy a enseñar es que el gameplay sea un poco más realista, ¿vale? Que sea un poco más realista lo hace más complicado, lo hace más difícil, le suma dificultad, puede ser que sí, pero yo tampoco he notado que sume muchísima dificultad. Lo que sí que noto es que es un gameplay un poco más atractivo y un poco más realista, ¿vale? Así que si estáis buscando unos sliders para que os sea mucho más difícil el gameplay, pues bueno, simplemente subiros la dificultad. Y si ya jugáis en definitiva, como juego yo siempre todas mis series, y queréis más dificultad, pues ahí sí que no os puedo ayudar mucho. Probar estos sliders, puede que aún así, con estos sliders, aunque no estén basados en hacerlo más difícil, se os haga un poco más difícil, pero yo repito, lo que he intentado buscar con estos sliders es que sea el gameplay un poco más realista con esos pequeños fallos que he encontrado que tienen, ¿vale? Así que vamos adentro con el FIFA 23 chicos, y aquí estamos. Vamos allá primero con los del usuario, ¿vale? O sea, los sliders que funcionan para nosotros. Como veis, no he cambiado nada en la velocidad. ¿Por qué? Porque encuentro que este año el FIFA en Next Gen, repito, en Next Gen, con el tema del Hypermotion, el gameplay se ha vuelto bastante más lento, ¿vale? Ya no es tanto un correcalles, aunque también es verdad que desde la última actualización se volvió un poco más de lo que era al principio del FIFA, pero a mí el gameplay en cuanto a velocidad este año me encanta. O sea que no he tocado nada porque me gusta mucho cómo está. El tema del ritmo de los partidos creo que está realmente bien. Las contras no están chetadas, los jugadores tampoco tienen un sprint chetadísimo que se pueden ir en velocidad de cualquiera. O sea que encuentro que en Next Gen el ritmo de partido está muy bien, así que por eso esto no lo vamos a tocar, tanto ni siquiera para nosotros como para la CPU tampoco. Luego, fallo de tiro y fallo al pasar. Le vamos a añadir 5 puntitos, ¿vale? De fallo de tiro y de fallo de pase, para que sea un poco más complicado a la hora de, pues bueno, hacer jugadas en ataque. Sí que es verdad que ya de por sí este año encuentro que fallan bastante, entonces esto sí que es verdad que, bueno, podéis ponerlo en 50, podéis ponerlo en 52 solamente. Yo lo he puesto en 55 para añadirle un plus de dificultad para que sea un poquito más difícil, pero creo que en 55 está bastante bien. Si veis que es demasiado o lo notáis mucho, pues bueno, lo podéis bajar a 50, ponerlo en 52 y poco más, ¿vale? Luego, velocidad del tiro y del pase no lo he tocado, creo que está bien. Creo que este año también han tocado el tema de cuando haces los pases y tal, la velocidad creo que está bastante bien hecho. El tema de velocidad del tiro sí que es verdad que quizá cuando haces el power shot es demasiado chetado, pero como es bastante complicado el power shot y tienes que apuntar manualmente, pues creo que tampoco influye mucho, ¿vale? Así que no lo hemos tocado. Algo que sí que hemos tocado chicos, y que os recomiendo mucho que pongáis, ¿vale? Porque de normal no suelen haber prácticamente lesiones. Las únicas lesiones que tenemos en el equipo son las que suceden en los entrenamientos, o pocas veces, alguna vez en algún partido o en alguna entrada en algún jugador. Os recomiendo que subáis la frecuencia de lesiones a 70 y que bajéis la gravedad de lesión a 30. Podéis incluso bajarlo a 20, yo lo he dejado en 30, ¿vale? Pero ¿por qué ponemos más frecuencia de lesiones? Porque es muy normal en el fútbol actual que hayan pequeñas lesiones de pues una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, lesiones leves, ¿no? Lesiones que te pierdes un par de partidos, y en todos los equipos siempre hay lesiones. O sea, es muy difícil encontrar un equipo que no tenga ni un solo lesionado a la vez. Entonces, sumarle un poquito de frecuencia de lesiones, pero bajarle la gravedad. ¿Por qué? Porque también es muy habitual en el FIFA que siempre que hay lesiones suelen ser graves y te pierdes al jugador pues 4 meses, 6 meses, 5 meses, y no es lo habitual, no es lo normal tener lesiones graves. Lo normal es que sean lesiones de cargas, una torcedura de tobillo, un golpe, cosas así que no son muy graves y que como mucho te pierdes un mes, 2 meses, ¿vale? Entonces bajamos la gravedad para que sean siempre, la gran mayoría de veces, lesiones leves, y subimos la frecuencia de lesiones para que sea un poco más realista en ese sentido, ¿vale? Esto creo que es uno de los puntos que lo hace bastante más realista el tema del gameplay. Luego, guardametas no toco nada, aunque la verdad me entran ganas porque hay muchas veces que los porteros, bueno, esto claro, esto es del usuario, no de la CPU, pero bueno, los porteros este año en FIFA o te lo paran todo o no paran absolutamente nada, no hay un término medio. Luego, posicionamiento marcaje en el nuestro nada,
nada, tendremos que defender nosotros bien. Frecuencia de carreras, aquí sí que lo he bajado a 40, ¿vale? Para que no sea tan fácil que se nos desmarquen los jugadores, ya que con el tema de hacer las paredes lo podemos hacer de forma manual, ¿vale? Con esto lo que hacemos es que tengamos que nosotros mover mejor a los jugadores para que se desmarquen e intentar hacer desmarque nosotros, ¿vale? No que nos lo haga el juego de por sí, ¿vale? Con esto le quitamos un poco, bueno, le sumamos un poquito de dificultad a la hora de atacar para que no sea un poquito, tampoco mucho, más complicado a la hora de hacer desmarques en ataque. Luego, esto de aquí en el usuario no tocamos absolutamente nada y ahora nos tocaría irnos a la CPU, que aquí es donde viene yo creo que la chicha y lo más importante, que es vamos a tocar el gameplay de la CPU, ¿vale? Repetimos velocidad 50 y 50, lo hemos explicado antes, esto no lo tocamos. Le sumamos un poco más de fallo de tiro y un poco más de fallo de pase. ¿Por qué le sumamos un poco más de fallo de tiro y un poco más de fallo de pase? Porque la CPU este año va loca, o sea, te llegan 2 veces en un partido y te meten 2. Eso no puede ser, o sea, ¿pasa en la vida real? Sí, te puede pasar en algún partido, pero no puede ser que te pasen todos. Nosotros en el modo carrera que tenemos con el Southampton y con el Barça nos pasa muy a menudo y me cabrea bastante, porque tú haces un buen partido, has hecho a lo mejor 10 tiros, el portero rival se las está parando todas, la defensa las para todas también, y de repente te llegan un tiro y te meten un. Con esto lo que hacemos es que eso pase un poco menos, ¿vale? Que la CPU se lo tenga que currar un poco más para meterte un gol y darle un poco más la posibilidad de que sea un partido más igualado, porque si tú llegas 10 veces y metes un gol y la CPU te llega una y te mete un gol, claro, te van a llegar 2 o 3 veces, te van a hacer 2 o 3 goles y tú para meter esos 2 o 3 goles vas a tener que tener 30 veces la portería. Entonces, para que los partidos sean un poco más igualados, le sumamos un poco de fallo de tiro para que fallen un poco más de tiros y un poquito de fallo de pase, que también la CPU cuando se pone a tocar, sobre todo en los últimos minutos del partido, está muy chetada y se pone a hacer triangulaciones ahí al primer toque, no fallan ni un pase y eso me repatea y me revienta. Con esto lo que hacemos es que sea un poco más realista y que al menos la CPU pues falle algo más, ¿no? Porque es que de verdad que es inaudito. Aún así también os digo que con este 60 de fallo de tiro y 60 de fallo de pase, aún así sigue estando bastante chetado, pero con esto al menos pues bueno, bajamos un poquito el porcentaje. Luego, velocidad de tiro, velocidad de pase, nada. Repetimos también el tema de las lesiones, igual para nosotros, igual para la CPU. Habilidad del guardameta, no lo he tocado. Lo podría tocar perfectamente, lo podríamos poner en 45 o bajarlo un poquito, porque la verdad que los porteros con la CPU son Jesucristo, pero lo vamos a dejar igual, ¿vale? No vamos a tocarlo. Luego, en marcaje, en otros FIFAs sí que lo tocábamos siempre los sliders. ¿Por qué? Porque la CPU no te presionaba, la CPU era malísima defendiendo, pero este año la verdad que la CPU, sobre todo, no sé en qué dificultad jugaréis, yo juego en definitiva, y en definitiva la CPU defiende muy bien, te presiona bastante y muchas veces no te deja girar, así que no encuentro que sea necesario sumarle marcaje. Quizá podríamos ponerle 55 si queréis hacerlo un poco más difícil, los que jugáis en definitiva y que quizá estéis buscando unos sliders que sean más complicados, le podéis poner 55, le podéis incluso llegar a poner 60. Yo este año no lo he tocado porque encuentro que no hay que tocarlo, pero podríamos ponerlo 55 y creo que tampoco se va a notar mucho y haremos que la defensa sea un poquito más agresiva en ese sentido. Pero repito, creo que este FIFA no es tan necesario tocar el tema del marcaje de la CPU porque encuentro que este año la CPU defiende muchísimo mejor que en otros FIFA. Luego, lo mismo para nosotros, pues para la CPU también, la frecuencia de carreras, para que la CPU no esté haciendo ahí 20.000 desmarques súper fáciles. El tema de la altura de la posición no he tocado nada, porque ya, como os he dicho antes, para mí encuentro que este año la CPU defiende bastante bien en bloque, y cuando te quieren defender te cuesta mucho, así que no encuentro que sea necesario de momento. Quizá en próximos parches, si siguen tocando el tema del gameplay, a lo mejor sí que tenemos que toquetear un poco estos sliders. También esto os digo, para que os quede claro, vosotros no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, si el día que ha salido el vídeo ya lo estáis viendo, o quizás estéis viendo este vídeo una semana después, o un mes después, o 2 meses después de que se haya publicado este vídeo. Lógicamente el gameplay habrá cambiado, seguramente estos sliders a lo mejor ya no sirvan si estáis viendo este vídeo en un mes, 2 meses, 3 meses, cuando el gameplay ya habrá cambiado mucho, pero bueno, os pueden servir un poco como toma de contacto y para probarlos, ¿vale? Luego, dicho esto, no he tocado, repito, nada del tema defensa, y en error de control al primer toque, aquí tengo un poco mis dudas, porque sí que es verdad que lo que os digo muchas veces, que os he dicho antes también, lo podríamos poner en 55 para la CPU, porque sobre todo en los últimos minutos de partido, cuando vas ganando de un gol de diferencia o cuando vas empatando el partido, la CPU se pone en modo, como le llamo yo, Hammer Time, y se pone a hacer pases al primer toque, no fallan un control, no fallan ningún pase, y en cuanto chutan es gol. Con esto lo que hacemos es que, bueno, se lo ponemos un poco más difícil. Sumarle 5 puntos en error al primer toque tampoco creo que se vaya a notar tanto, pero al menos le sumamos un poco esa dificultad extra a la CPU de que si nos quiere empezar a
a tocar el balón de primera sin fallar nada, pues se lo ponemos un poco más complicado, ¿vale? Pero bueno, estos son los sliders que yo he estado probando, estos son los sliders que yo voy a estar probando en mi modo carrera. Si por lo que sea encuentro que hay algo que no está bien, encuentro que hay algo que quizá hay que cambiar, puede que os lo ponga por los comentarios, ¿vale? Así que si estáis viendo este vídeo una semana, 2 semanas o 3 semanas después, fijaos en los comentarios porque a lo mejor os he puesto algún cambio de, oye mira, pues he estado probando sliders y creo que esto lo tendríamos que poner en 55 o esto ponerlo en 60 y probarlo así que va a ir mejor, ¿vale? Pues intentaré ir actualizando un poco los sliders abajo en los comentarios y os pondré pues la lista de sliders y los cambios que haya hecho, ¿vale? Pero de momento creo que estos sliders os pueden servir bastante bien y quiero leeros en comentarios, chicos, quiero leeros en comentarios, quiero que me pongáis si los habéis probado, si os gustan, si cambiaríais algo, si los habéis probado ya y oye, pues mira, mame, yo esto no lo encuentro tan realista o esto creo que está muy chetado, esto quizá deberíamos subirlo, esto deberíamos bajarlo o oye, mira, pues ya los he probado y me van genial, encuentro que el gameplay está mucho mejor así, más realista, creo que está genial y perfecto, y te dejo un like y me suscribo, pues oye, perfecto también. Lo dicho, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, me lo habéis pedido bastante el tema de los sliders y aquí por fin ya lo tenéis, así que espero que lo disfrutéis y nos vemos en siguientes vídeos, chicos. Chao.